Hola chicos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a hablar del HIV, VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. El HIV es un virus que forma parte del grupo de los retrovirus. Estos son virus que van a poseer una enzima retrotranscriptasa, es decir, que va a ser capaz de sintetizar ADN usando como molde el ARN. O sea, si la transcripción es síntesis de ARN usando como molde ADN, la retrotranscripción es exactamente lo opuesto. Dentro de los retrovirus también vamos a encontrar al HTLV, que es el virus linfótropo de células T humanas, un virus muy poco frecuente en nuestro medio. En cuanto a la historia del HIV, la infección por HIV tiene una carga histórica y social muy importante. A fines de los años 70, principios de los 80, en Estados Unidos se observó que había un aumento del número de personas que fallecían por infecciones que normalmente eran benignas. eh, en ese momento se llamó a este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿M? La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio del 81, cuando el CDC describe casos de neumonía por neumocistis carini, que hoy en día se conoce como neumocistis girovesi, en Los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer de piel asociado al SIDA. Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causando confusión atribuyéndola a los homosexuales. Aunque luego se dieron cuenta de que todos los pacientes, o la gran mayoría al principio, eran hombres jóvenes, homosexuales, haitianos, heroinómanos y hemofílicos, el grupo de riesgo inicial del Club de las 4H. Fíjense que para hablar de riesgo, de grupo de riesgo en epidemiología, casi siempre eso conlleva un poco de estigma, encasillar a un paciente dentro de un grupo de riesgo. A veces es necesario para saber aplicar determinadas estrategias eh, preventivas específicas para determinado grupo, que quizás otro grupo no las necesite. Pero puede, en algunos casos, si no se trabaja con los términos correctos, puede generar cierto estigma. En 1982, la enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de SIDA, el nombre que sustituyó a otros como inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad. En 1984 se aísla el virus del HIV, hubo mucha controversia ahí, pelea de egos entre los estadounidenses y los franceses para ver quién lo había descubierto primero, quién lo había decodificado primero y quién se iba a ganar el Nobel. Debido a toda esta situación inicial y desde entonces la comunidad LGBTIQ ha sido estigmatizada, catalogada como fundadora del HIV, los datos certeros que tenemos son: la transmisión heterosexual es totalmente igual que la homosexual. Países de África donde la incidencia de HIV es altísima presentan predominio de transmisión heterosexual, y en el siglo pasado los condones eran solamente usados con fines anticonceptivos. Muchísimo estigma alrededor de la infección por HIV. Y ahora bien, esta pregunta que siempre está bueno marcar la diferencia. ¿VIH y SIDA es lo mismo? No, no es lo mismo. Cuando hablamos de VIH hacemos referencia al virus, cuando hablamos de SIDA hacemos referencia al síndrome, es decir, al conjunto de signos y síntomas que se generan en una persona infectada por HIV con un estatus inmunológico tan deteriorado que permite las infecciones
oportunistas. Bueno, en cuanto a la virología, existen dos tipos de virus de HIV, el 1 y el 2. Eh, Sus características generales son similares. Las infecciones difieren en lo que es su historia natural y en el perfil de respuesta a determinados antirretrovirales. Por ejemplo, el HIV-1 predomina en Occidente. Sin tratamiento, las personas que poseen infección por este virus progresan a SIDA en 8 a 10 años, mientras que el HIV-2 predomina en África. Sin tratamiento, las personas que poseen infección por este virus progresan a SIDA en aproximadamente 20 años. ¿Cuáles son las principales proteínas del HIV? El HIV va a tener enzimas. Vamos a tener a la P66 o P51, mejor conocida como retrotranscriptasa, que es la enzima capaz de producir ADN viral a partir del ARN viral. La P31, que es una integrasa que va a permitir la integración del recién creado ADN viral en el ADN de la célula humana, o sea que gracias a la integrasa, el ADN viral se integra al ADN de la célula. La P10 o proteasa básicamente es una enzima que sirve para cortar las largas cadenas de proteínas que se generan a partir del ADN proviral del HIV. Entonces, al cortar esas largas cadenas, quedan proteínas ya moldeadas, eh, cortadas, para dar lugar a los componentes proteicos activos del virus maduro. Después tenemos proteínas estructurales, GP120 y GP41. La GP120 es una adesina, es una glucoproteína de superficie que permite la unión del virus a su receptor CD4, mientras que la GP41 es una glucoproteína de superficie que permite la fusión, es decir, la unión del virus a su correceptor. Estos correceptores se llaman CCR4 y CXCR5. Bueno, la patogenia de la infección por HIV. Una vez en la circulación, el virus a través de la GP120 se va a unir a la molécula CD4 presente en la membrana de los linfocitos T helpers, en las células dendríticas, en los monocitos, en las células que de estos últimos derivan. O sea, casi todas las células del sistema monocítico macrofágico tienen CD4, el receptor CD4. Luego GP41 expone una región con actividad de fusión, lo que va a permitir unir la membrana del virus con el correceptor presente en la membrana celular. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras células, además de tener CD4, en el caso de las células del sistema monocítico macrofágico, al lado de ese receptor CD4, de esa molécula CD4, existe un correceptor. Algunas de nuestras células poseen el CCR4 y otras el CXCR5. Son dos correceptores distintos, pero lo que ustedes tienen que entender es que para que el HIV ingrese a una célula, no me basta con que la GP120 se una al CD4. También la GP41 se tiene que unir al correceptor CCR4 o CXCR4. Es como si tuviese una puerta que tiene dos cerraduras. Si yo abro una de las cerraduras y la otra no, no puedo abrir la puerta. Tengo que abrir las dos.
El CCR4 está presente en los linfocitos TCD4, mientras que el CXCR5 está presente en los linfocitos TCD4, en las células del sistema monocítico macrofágico y en dendríticas. Como les dije recién, la unión del GP120 con el receptor CD4 es un factor necesario, pero no suficiente para permitir la integración viral. Necesitamos también la unión de la GP41 al coreceptor. Una vez que el virus penetró en el citoplasma, es transcripto por acción de la retrotranscriptasa, la cual va a generar ADN provírico y transportado hacia el núcleo de la célula, integrándose en el genoma por acción de la integrasa. O sea, la integrasa permite la integración, vale la redundancia, de este ADN producido por el virus al ADN de la célula huésped. A partir de ahora persiste en la célula hospedadora toda la vida comandando la maquinaria de síntesis proteica produciendo proteínas virales, o sea, proteínas que le sirven al virus. A partir de este ADN provírico también se producen las copias del ARN genómico. Luego va a tener lugar el ensamblaje de la cápside vírica y la salida del virus mediante gemación a través de la membrana citoplasmática. Este proceso logra la destrucción progresiva de los linfocitos CD4. Acuérdense que cuando los virus salen de las células, por lo general las lisan. La transcriptasa inversa es una molécula que posee poca fidelidad de copia, por lo que se producen numerosas mutaciones, que se traducen en cambios de la estructura de las proteínas estructurales y enzimáticas, permitiendo la aparición de virus resistentes al tratamiento y además impidiendo la confección de una vacuna eficaz. Al principio, los linfocitos CD4 remanentes van a ser capaces de activar la respuesta inmunológica que va a lograr controlar la infección durante años. Esto va a representar el tiempo de latencia clínica, pero la replicación del HIV, aunque a niveles bajos, no se detiene nunca, porque la latencia microbiológica no existe. ¿Qué quiere decir esto? El virus siempre, siempre, siempre se está replicando. No hay latencia microbiológica, siempre se está replicando. Al principio, al principio, como la persona tiene una cantidad remanente de linfocitos CD4, estos linfocitos CD4 persistentes, remanentes, lo que van a hacer es tratar de controlar la infección. Pero lo que va a pasar es que va a llegar un punto en el que el número de linfocitos CD4 remanentes es tan bajo debido a la tan elevada carga viral de HIV. Acuérdense que cuanto más alta la carga viral, más destrucción de CD4. Entonces va a llegar el punto en el que los linfocitos CD4 van a ser insuficientes para activar la respuesta inmunoadaptativa. Esta respuesta inmune global insuficiente lleva a la aparición de un cuadro clínico dominado por infecciones oportunistas denominado SIDA. ¿Cuáles son las vías de transmisión? La más frecuente es la sexual, por distintas formas de contacto sexual, coito vaginal, anal, homosexual, heterosexual, sexo oral. Transmisión por vía parenteral se produce cuando se comparten agujas y jeringas contaminadas. La transmisión a través de hemoderivados, sangre, plasma, concentrados de hematíes, crioprecipitados, etc. Y después tenemos la transmisión vertical que es de madre a hijo y se puede dar antes del nacimiento, o sea, transplacentaria, durante el, un nacimiento, o sea, intraparto, y a través de la leche materna. Por eso al día de hoy una madre HIV positiva no debería amamantar. ¿Cuáles son las células afectadas por el HIV y qué es lo que esta afectación va a generar?
Por supuesto que la célula blanco del HIV por excelencia son los linfocitos TCD4. Va a haber un efecto cuantitativo, o sea, el HIV va a disminuir la cantidad de CD4. Esto va a generar una disminución del número de linfocitos CD4 y, por supuesto, un peor estatus inmunológico considerando la función de los linfocitos CD4, que son como los comandantes de la articulación entre la respuesta inmune innata y adaptativa. Después tenemos un efecto cualitativo. El ataque del HIV a los linfocitos CD4 también va a generar un daño cualitativo porque hay menor capacidad funcionante, desorganización del sistema inmune, menor respuesta a TH1 y mayor susceptibilidad a infecciones por microorganismos intracelulares. Después, con respecto a los linfocitos B, el daño del HIV sobre los linfocitos B, en principio vamos a tener una activación policlonal, lo cual va a generar una hipergamaglobulinemia. Esto va a generar complejos inmunes circulantes que pueden generar daño a nivel renal por depósito o hipocomplementemia. Y después tenemos, por otro lado, la destrucción de los linfocitos B de memoria y susceptibilidad por infecciones para las personas para las cuales ya estaba vacunada esta persona. Macrófagos. Los macrófagos son sitios importantes de replicación viral por la alta resistencia que ejercen frente al HIV. Las células dendríticas facilitan la llegada del virus al órgano linfático y las neuroglias, también el HIV las infecta, liberan radicales libres y citocinas, lo cual va a generar neurotoxicidad directa. ¿Cuál es la historia natural de la infección por HIV? Vamos a tener en principio una fase inicial donde las 2 a 3 primeras semanas posteriores al ingreso del virus en el organismo, la gran mayoría de los casos cursa de manera asintomática, ¿sí? La clínica típica de esta fase, cuando aparece clínica, es un síndrome retroviral agudo. Es similar a un síndrome gripal, febrícula, faringitis, adenopatía cervical, mialgias, astenia. A veces se agregan vómitos, diarrea, exantema y hasta una vez, em, en algunos casos, los pacientes pueden presentar una meningitis primaria producto del mismo virus. En la mayoría de las personas, esta fase cursa en forma asintomática. ¿Cómo va a estar la carga viral en esta fase? Alta, porque el virus acaba de ingresar. Está en pleno proceso de replicación. ¿Y cómo van a estar las serologías o la inmunología? Aún no se produjeron anticuerpos HIV, anti-HIV, perdón. Entonces, como que no hay nada que frene la respuesta inmune. Perdón, que frene el accionar del virus. Después tenemos una fase de latencia que se da desde el final de la fase inicial durante varios años. Inicia con la seroconversión, es decir, cuando se empiezan a producir cantidades suficientes de anticuerpos como para mantener controlada la replicación viral. En esta etapa lo característico es que la carga viral cae y los anticuerpos se hacen detectables. Eh, la clínica de esta fase, como es una fase de latencia, es asintomática. ¿Cómo va a estar la carga viral? Menor que en la etapa anterior. La replicación viral es medianamente inhibida por la respuesta inmunológica del huésped. Entonces, ¿cómo vamos a tener los anticuerpos acá? Como dijimos que ya hay una respuesta inmune que está presente, hay anticuerpos detectables, ya hubo cero conversión. En tercer lugar tenemos otra etapa, que es la etapa ya SIDA, ¿sí? Es la etapa donde el sistema inmunológico del huésped va a estar tan deteriorado por la destrucción progresiva de los linfocitos CD4 que ya no hay
una cantidad de linfocitos CD4 suficiente como para comandar una respuesta inmunológica que sea competente. Eso era lo que venía pasando hasta la fase 2, donde medianamente, con poco CD4, la persona lograba comandar una respuesta inmunológica que mal la defendía, pero ya en el estadio 3 no lo logra. Entonces, este estadio se caracteriza por la aparición de lo que se conocen como enfermedades marcadoras de SIDA, que pueden ser no solamente infecciones oportunistas, sino también neoplasias, afecciones cardiovasculares, neurológicas, etc. ¿Cómo va a estar la carga viral? Alta nuevamente. La inmunología, la respuesta inmune va a estar presente, pero va a ser insuficiente e ineficaz, y los anticuerpos van a ser detectables. Este cuadrito, bueno, este gráfico me gustaría que lo supieran debido a que sirve mucho para entender cómo se van dando las variaciones en lo que son los títulos de anticuerpos, la presencia de la viremia, ¿sí? Y lo que es el recuento de CD4. Lo que es el recuento de CD4, fíjense cómo va en caída desde el momento de la infección en adelante. La viremia, fíjense cómo el máximo eh, momento de viremia se da dentro de los primeros 3 meses de la infección. Mientras que los anticuerpos, que sería el- la línea azul, los anticuerpos, fíjense que no están presentes desde el principio, sino que van aumentando progresivamente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de HIV? La muestra va a ser sangre. El diagnóstico directo se puede hacer por PCR, y el indirecto se puede hacer por búsqueda de anticuerpos por ELISA. La realidad es que los ELISA nuevos, los de cuarta generación en adelante, detectan anticuerpos y antígenos. El recuento del linfocito CD4 se realiza para evaluar los efectos producidos por el virus sobre el sistema inmunológico del huésped. Hoy en día lo que hacemos es, hacemos un ELISA. Si el ELISA viene positivo, se repite ese ELISA. Si tenés 2 ELISAs positivos, lo que se solicita es carga viral por PCR y recuento del linfocito CD4. Pero mucho cuidado, el recuento del linfocito CD4 no me sirve para diagnosticar HIV, me sirve para evaluar cómo está la inmunidad del huésped. Acá tienen más o menos de cuánto sería el periodo de ventana, ¿sí? El periodo de ventana es aquel periodo que transcurre desde el momento en el cual una persona está infectada hasta el momento de la seroconversión. Fíjense como si los tests solamente dependieran de anticuerpos, tardaríamos por lo menos 20 días en diagnosticar HIV desde la infección. Hoy en día contamos con el ELISA de cuarta generación, que tiene un periodo de ventana de 15-16 días, detecta anticuerpos y antígenos. Bueno, y después como para mencionar, ¿cuáles serían algunas de las enfermedades marcadoras de SIDA? Podemos clasificarlas según el territorio que comprometen. Del sistema nervioso central podemos hablar de distintas meningitis, meningoencefalitis y encefalitis, producidas por distintos agentes infecciosos: virus herpes simple, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus varicela zoster, toxoplasma gondii, Cryptococcus neoformans, cándida. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una infección producida por el virus polioma, virus JC,
del tubo digestivo, esofagitis, por cándida, por virus herpes simple, por citomegalo. Después tenemos diarreas del tubo digestivo, esofagitis, entonces diarreas persistentes por Shigella, Salmonella, Cryptosporidium parvum y citomegalovirus. Y las pulmonares, que son las más frecuentes, tuberculosis típica y atípica. La típica es producida por Mycobacterium tuberculosis y la atípica por Mycobacterium avium. Neumonía típica, neumonía por Pneumocystis jirovesi. Neoplasias. Las neoplasias también se consideran un evento asociado al SIDA, sarcoma de Kaposi, linfomas neurológicas, demencia, meningitis aséptica, depresión y neuropatías, periféricas. Y por último, las cardiológicas, aumento del riesgo cardiovascular, aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, etc. ¿Cuál es el objetivo de la terapia antirretroviral? El objetivo de la terapia antirretroviral es disminuir justamente la carga viral de HIV, que la cantidad de copias de HIV en circulación sea la mínima posible para lograr la indetectabilidad. Es decir, la carga viral indetectable significa que la persona tiene menos de 40 copias por milímetro cúbico. Y ahí respondí la segunda pregunta, que es la carga viral indetectable. Y la tercera dice, ¿una persona con carga viral indetectable transmite el virus? No, está comprobado que indetectable es igual a intransmisible. Una persona HIV positiva indetectable no transmite el virus por contacto sexual. Bueno, muchas gracias.